La observación científica es una técnica de recolección de datos muy usada y los elementos del proceso de observar científicamente son el sujeto u observador, que es el que va a mirar el fenómeno, el ente observado, que es el objeto, los medios de observación, en este caso la lupa, las circunstancias de la observación, en este caso hace referencia, por ejemplo, a un día soleado, un día lluvioso, a partir de las cuales se van a obtener una subclasificación según la relación entre el observador y el ente observado o el sujeto. El número 2, según los medios de observación, en este caso la lupa, y según las circunstancias de la observación, en este caso un día lluvioso. Ahora el punto 1, según la relación entre el observador y el ente observado o el sujeto. Se subdivide en participante y no participante. Lo que compete con participante adentro quiere decir que el investigador se incluye en el grupo o hecho observado con la finalidad de conseguir la información desde adentro. Es decir, el observador participa de lo que está observando y puede ser otra vez natural si el observador pertenece al grupo, por ejemplo, a la comunidad que va a estudiar, o artificial si la integración del observador es a propósito de la investigación. Y por otro lado, la no participante es cuando el investigador observa el contexto, el comportamiento social sin intervenir en el hecho o fenómeno investigado. Por ejemplo, en este caso hace referencia a las variables objetivas. Si yo voy a medir cuántos individuos estoy estudiando, cuál es la talla o cuántos años tiene este individuo, va a ser una variable objetiva. Yo voy a medir y anotar esas observaciones sin intervenir. O sea que mi opinión no va a afectar cuánto mide o cuántos años tienen los individuos que estoy estudiando. ¿Está bien? Las magnitudes físicas no van a ser alteradas por estar siendo evaluadas. Por eso son consideradas como variables objetivas. ¿Está? La segunda relación, que son según los medios de observación, se dividen en sistemáticas y asistemáticas. En cuanto a sistemática, hace relación a lo que es un estudio estructurado. Por ser selectiva, se realiza con la ayuda de elementos técnicos tales como instrumento de medición o simplemente registros anecdóticos, lista de cotejo y escala de apreciación. Entonces, en este caso, considera la relación entre los hechos y las teorías científicas. Permite la medición. O sea, yo utilizo, por ejemplo, una encuesta que me permite estructurar las mediciones en una sociedad. Es decir, por ejemplo, ¿sos fumador frecuente o no fumador? Después afecta a los medios asistemáticos. ¿Qué es asistemática? Es no estructurada. Es decir, que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales, por eso es simple o libre. Entonces, esta se fundamenta en la sensación y cómo está respecto a lo que es subjetivo, es decir, a la apreciación del individuo. Por eso no son confiables para generar datos de distancias, tamaño, porque depende de lo que el sujeto cree que es. Por ejemplo, bueno, malo, grande o chico, todo es subjetivo. Luego está el tercer punto, que refiere según la circunstancia de la observación y se divide de campo y de laboratorio. Entonces, de campo es cuando uno no puede controlar las variables y es un recurso que se utiliza para la observación descriptiva de aquellos lugares donde ocurren los hechos o fenómenos que uno quiere investigar. Por ejemplo, la investigación social, cómo se comportan cierto individuo en una sociedad, su educación. Entonces, no representa mediciones estables porque uno observa con miles de variables que no puede controlar. En cuanto a las observaciones de laboratorio, es cuando uno puede hacer referencia cuando uno puede controlar las variables. Entonces uno genera un ambiente con variables controlables, es decir, si yo cada cuánto voy a regar una planta, cada tanto le voy a exponer al sol, voy a tener periodos de noche, periodos de día y voy a observar ciertos fenómenos cómo varían. Entonces yo tengo controladas todas las variables.
Por ejemplo, algunos son los zoológicos, salas de cirugía, donde vos podés medir los hechos que están sujetas a variables controladas por el propio investigador. Y esto nos permite generar mediciones confiables.